Bienvenido. En este vídeo vamos a ver las diferentes novedades que han ocurrido en estas 2 semanas que no hago un vídeo de novedades sobre nuestra comunidad y Apex Trader Funding. Veamos qué novedades tenemos. Empezaremos con el tema de la comunidad. Si estáis en Telegram habéis visto que las ofertas de fondeo ahora tienen pues mi cara y además tienen la parte importante que es un logotipo que pone en color grisáceo PropFirm. ¿Qué significa esto? Que es una PropFirm que ha pasado la inspección, ha pasado las diferentes pruebas y los diferentes elementos que hacemos en las empresas de fondeo y por eso la traemos. Y luego tenemos las Premium PropFirm de color naranjita. Estas son las empresas de fondeo que vas a real impepinablemente. Si eres seguidor asiduo, dirás, hombre, esto ya lo explicaste. Ya, pero es que resulta que ese vídeo no tuvo muchas views y luego me preguntáis y tal. Bueno, pues para que os quede bien clarito. Premium son aquellas empresas que siempre vas a real en algún punto impepinable. Y se ha podido demostrar empíricamente y fehacientemente que vas a real. Como gran ventaja que estoy viendo en estas PropFirms, las de Premium, es que una vez estás en real, básicamente es como tu cuenta de trading. Retiros diarios, normas básicamente inexistentes y pocos rollos patateros con aquello de LCA, las reglas de consistencia, flippening y todo eso que tienen las PropFirms que simplemente son PropFirms. Que es curioso que me estoy dando cuenta que las que simplemente son de color gris, que solamente no sabemos empíricamente que vas a real, resulta que tienen una retalía de normas que tienes que comerte con patatas fritas. Si no, pues te las vas a comer igual, con o sin patatas, pero es lo que hay. Las PropFirms que no vas a real son un auténtico coñazo de normas. Pero como ventaja resulta ser que ratio euro-dólar son más baratas, sobre todo en el principio. ¿En el principio de qué? Pues a la hora de fondearse. Las evaluaciones son más baratas. Luego con aquello de la activación y tal y que cual, pues bueno, más o menos acaban casi iguales que las empresas premium, pero aún así continúan siendo más baratas. Y también la otra diferencia es que el reparto de beneficios en las PropFirms a rasgos generales te llevas más. Y en las PropFirms que son premium sueles llevarte un poquito menos de porcentaje o suele ser un poquito menos el tema que te llevas el 100%. Aclarado esto, vamos con aquello de nuestra PropFirm a secas preferida de nuestra comunidad y de la comunidad en general porque es la más grande impepinablemente. Apex Trader Funding. Apex Trader Funding la está liando otra vez. Sí, la está liando. Ya volvemos, como en el mes de mayo, no tan brutal, pero volvemos a tener otra vez quejas en todos lados de los impagos. Aquí, en nuestra comunidad, de momento no hay reportes, todo el mundo va bien, o al menos nadie se me ha quejado personalmente. En mayo sí que tuve un Telegram un poco sobresaturado, un poco saturadete, con aquello de toma pantallazo, toma respuesta, mírame el mail y bla. Maldita sea estos cambios de normas que nos mete Apex Trader Funding y las empresas que no son real, así porque sí. Aquí abajo vas a tener este enlace y te lo voy a poner también en la descripción, que vas a tenerlo que poner como favoritos si estás habitualmente en Apex Trader Funding, porque resulta que aquí te van metiendo las últimas normas. Así que estate atento porque ahora ha aparecido una, o al menos yo no la tenía en el radar, que es aquello que se considera día de trading real, día de trading fehaciente, aquellos que has superado los $50. Puedes hacer días de trading por debajo de los $50 de beneficios, puedes hacer días que estás teniendo pérdidas, claro, pero estos no son considerados días optables para cumplir el mínimo de días requeridos para pedir un retiro. Dicho de otra manera, o cumples con los días mínimos que has hecho más de $50 en profits descontando las comisiones, o sea, si has hecho $51 ya en comisión, pues tendrás menos, no, $50 limpios.
a partir de $50 de limpios, ese día va a contar como día de trading que sí puedes solicitar un retiro. Y debes de hacer, en principio, 5 de estos días. Aquello de en principio porque, bueno, nos lo van cambiando y a mí me ha pillado un poco esto de sopetón o de susto, ¿no? Y luego tenemos también un conflicto otra vez con el maldito y asqueroso y horrendo, cosa que odio, ya no sé qué decir, el maldito flippening. En un principio nos pone que el flippening está permitido. Os lo pongo aquí en pantalla. El flippening está permitido siempre y cuando pues hayas hecho al menos $50 de ganancias. Bueno, ok. Pero luego resulta que hay en otro apartado que lo llaman consistencia. Y te dice que en el apartado de consistencia no puedes operar un día un contrato y al día siguiente, porque sí, 2 contratos. ¿What the fuck? ¿En serio? No sé, yo hay días que voy con un contrato y hay días que le meto heavy. No sé, iba a decir 5, pero claro, si hablamos de micros, 5 pues es nada. Al menos le meto 15 contratos. Y claro, de 1 a 15 pues son muchos contratos. ¿Y ahora qué hacemos con esa diferencia? Pues no lo sé. De momento, lo dicho anteriormente, en esta nuestra comunidad no hemos tenido problemas. De momento funciona. Pero, como diría mi pequeño, está locochón, estos de Apex, porque no se entiende, es interpretativo el maldito flippening, la maldita consistencia. Volvemos otra vez en el mes de mayo a no entender las cosas. Así que mi querida y estimada Apex, en lo personal no me está dando problemas, pero que lo sepáis, no me preguntéis sobre esta maldita norma porque es un auténtico mal de cabeza de nuevo. El DCA está permitido, el flippening está permitido, pero por consistencia, pues básicamente no te va a permitir ni DCA ni flippening. ¿Por qué? Antes no he nombrado el DCA, porque resulta, y te recuerdo que a trade abierto solamente puedes tener un 30% del colchón del buffer en drawdown abierto. Es decir, una cuenta 50k, $750. Si estás a $800, pip, banderita amarilla y, ojo, cuidado, que te pueden decir cositas. No es una norma eliminatoria, pero es una norma que ya te toca las narices. ¿Cuántas veces puedes estar en amarillo antes de que te digan, up, no puedes retirar? Tampoco lo pone. Es bajo la supervisión del software, del personaje, de la persona que te esté mirando, te esté auditando tu cuenta de trading. Bueno, pues nada. Aquí van las noticias y lidiaremos con estas cositas de Apex. Pero en lo personal, os recuerdo que ya no es bajo ningún concepto mi empresa de fondeo principal. Tras Fast Track Trading, he volcado toda mi energía para las empresas premium, para las empresas que vas a real y me estoy encontrando la grata sorpresa que son más sencillas, normas más sencillas y menos rollos patateros. Y yo, como soy un gran scalper, agradezco esta simplicidad de las normas. Que sí, que a lo mejor solo puedes tener una cuenta, pero resulta que esa cuenta la puedes escalar básicamente ad infinitum. No se te pueden dar 25 minis o 30 minis. Depende de la empresa. Hombre, con eso ya es trading power, eso, con una sola cuenta real, ya es apalancamiento. Así que, para mí, y gracias a Atas que me simplifica mogollón todo esto de tener múltiples empresas, pues ala, le estaré dando duro a las empresas premium. Y las empresas que no son premium, pues bueno, las tengo y ahí van haciendo. Pero en ningún momento van a ser mis empresas principales, visto lo visto. Nos cambian las condiciones cuando les da la gana. Y los pagos no son tan rápidos como las cuentas que vas real. Que básicamente, día operado, cierras la sesión, pides el pago y al día siguiente, pues ahora, en tu cuenta o aprobado y en 2 días lo tienes en tu cuenta. Dependerá del tipo de banco que tengas y tal. A lo mejor, pues entre que lo aprueban y te lo llegan, pues ponle una semana. Eso ya depende de cada caso. Pero es rápido, es eficaz y lo puedes hacer cada maldito día. No que mínimo 3 días operados, mínimo lo que sea. No, día operado, día en ganancias, día que retiras. Punto y final. Sencillo como a mí me gusta. Saludos desde el stream del caos. Editando el vídeo he visto que no he hablado sobre los problemas que han habido con la empresa de data Rhythmic, que solamente ha afectado a Apex. Ojo, no os pongáis tensos y empecéis con aquello. Rhythmic es una mierda.
Rithmic es una empresa súper galardonada en aquello de el datafit. Es básicamente una de las empresas que muestra los datos MBO con mayor precisión del mercado. Lo que pasa que Apex seguramente, y esto es mera especulación, por lo que hemos visto con otras empresas que han tenido problemas con Rithmic, se reduce a que Rithmic le dice: con esta conexión puedes meter a 2.000 usuarios. Y Apex estará metiendo 3.000, 2.500, 5.000. No se sabe. Pero si esos usuarios se meten todos a la vez, conocidísimos cuellos de botella, y simplemente se arreglan con aquello de aumentar en potencia, en aumentar conexiones, en aumentar costes, al final y al cabo, para Apex. Cuando tú tienes Rithmic a nivel personal, Rithmic no está para leches. Te da una conexión perfecta y solamente y exclusivamente para ti. No la compartes con un montón de personas. ¿Qué es lo que pasa con las empresas de fondeo? Que no vas a real. Y por cierto, tras 48 horas de los sucesos, ya vuelven a estar las conexiones en Apex Trader Funding con Rithmic funcionando a la perfección. Y otra vez más, todos los saldos han sido restaurados.